Hola, muy buenas, Namaste, bienvenido, bienvenida a Malur. Hoy vamos a hablar de la conexión con la naturaleza, de la importancia que tiene conectar con la naturaleza para seguir desarrollándonos espiritualmente. Primero de todo, comentar que en cualquier lugar que vivas puedes conectar con la naturaleza. Si vives en la ciudad, si vives en un pueblo, si vives en la montaña, obviamente, pues si vives directamente en plena naturaleza, pues puedes tener más facilidades. Pero yo he vivido muchos años en la ciudad y también está la posibilidad de conectar con la naturaleza y también podemos seguir trabajando esa parte, ¿no? Que después iremos comentando con mayor profundidad qué es, ¿no? En qué nos puede ayudar esa conexión con la naturaleza para nuestro crecimiento. Y quería hacer un vídeo sobre esto porque desde que hemos venido aquí a vivir hemos notado que la vibración de este lugar en concreto, pues, de la naturaleza, tiene diferentes vibraciones, porque hemos vivido en diferentes partes y la verdad es que puede cambiar mucho la propia vibración de la naturaleza, de los árboles, de los animales que viven en ese entorno, ¿no? Del lugar. Y desde que estamos aquí sí que notamos que es una vibración muy tranquila, muy de paz, y cuando ya estamos unos días, porque también tenemos que viajar a veces a la ciudad, al pueblo, etcétera, y cuando volvemos, de nuevo sentimos que nos arropa esta energía y nos hace entrar en un estado bastante profundo de paz, ¿vale? De paz y de conexión. Es por ello que quería compartirlo, porque a veces nos puede pasar, ¿no? Que nos olvidemos de la importancia del entorno, de la importancia de tomarnos ese momento para conectar con la naturaleza. Y te quiero compartir una frase de Krishnamurti. Y como ves en esta frase es muy importante la naturaleza y tiene mucho que ver con la conexión, con nuestra conexión espiritual. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué dice Krishnamurti que los templos se vuelven importantes o las iglesias, etcétera? Cuando las personas, ¿no?, perdemos esa conexión con la naturaleza, lo que puede traernos esa conexión con la naturaleza, o sea, para conectarme yo, por ejemplo, con un árbol, con las plantas, ¿sí? Necesito conectar con el corazón, necesito conectar con mi parte más profunda. Si yo estoy pensando en las cosas, en el trabajo, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, tal, es muy difícil conectar con la naturaleza en ese momento, ¿sí? Directamente. Quizás inconscientemente ya me estoy conectando, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, para conectar con la naturaleza tenemos que parar, tenemos que darle a ese pause, centrarnos en el presente, conectar con nuestro corazón, conectar con nuestra parte espiritual, con nuestro espíritu, con nuestro ser. Y así poder conectar con ellos, ¿sí? Ya sea con los seres de luz o elementales de la naturaleza, ya sea con los propios árboles, flores, cualquier animal, ¿sí?, piedras, cristales, lo que sea, ¿sí?, que forme parte de esta naturaleza. Según mi experiencia, necesitamos conectar con esa parte más profunda. ¿Por qué? Porque ellos no hablan verbalmente como nosotros, ¿no? Con una persona podemos hablar y no pasa nada, podemos estar despistados o lo que sea, o no muy conectados, pero tenemos la posibilidad de comunicarnos. Obviamente lo mismo, si queremos comunicarnos profundamente, necesitamos conectar con nuestra parte profunda para poder sintonizar con su parte profunda. Así es sintonizar con el momento presente, con el espíritu, con el ser, ¿sí? Gracias también muchas veces con la ayuda de conectar con el corazón, que nos lleva también a conectar con ese espíritu y con ese ser, y de ahí podemos conectar, ¿no?, con los árboles y escuchar y recibir esa información, enviar y recibir información, enviar y recibir información en diferentes formatos, ya puede ser a través de sensaciones, sentimientos, emociones, ya puede ser mensajes de imágenes, incluso de escucha, ¿no?, incluso de escucha del lenguaje, ¿no? Puedes percibir qué mensajes te envían de diferentes formas, pueden ser también señales físicas. Ya hemos hablado también de estas cosas en otros momentos, ¿no?, de cómo conectar con la fuente. En el vídeo si recuerdo bien, hablamos también de cómo conectar y cómo recibir estos mensajes. En resumen, te voy a decir cómo puedes conectar, cuál es una manera. Quizás tú tienes otra, quizás puedes encontrar otras, está bien. Te voy a comentar una que es bien sencilla, que también la comento en el vídeo de la glándula pineal, si quieres verlo también. Lo importante para mí es ser consciente de eso, que tengo que tomarme un momento,
de dejar todo, respirar. Puedo empezar respirando profundo, lo dejo todo y de ahí conecto con el corazón y de ahí conecto ya sea con la piedra, con el árbol, con la hierba, con el pasto, con las flores, con lo que sea, con el pájaro que estoy viendo, ya con la montaña, con los seres de la montaña, que también hay lugares en los que se llaman apus, y bueno, en diferentes tradiciones los llaman también de diferentes maneras, ¿no? Y entonces, conectando, tomándonos ese momento para conectar con el momento presente, con el corazón, con nuestro ser o nuestro espíritu, podemos conectar, ¿sí? Podemos conversar, podemos recibir enseñanzas. Por ejemplo, hay varias cosas que me gustan y que me traen, que me hacen bien a mí, ¿no? De conectar con la naturaleza. Uno, me ayuda a soltar el estrés, ¿ya? Eso puedes conseguirlo de muchas maneras, ¿sí? La naturaleza es otra, ¿vale? A mí me ayuda mucho. En ese sentido, puedo salir a caminar, puedo salir a correr o puedo salir simplemente así a observar y en esos momentos pues puedo soltar cualquier preocupación. La propia vibración de la naturaleza me ayuda a soltar las preocupaciones o las angustias, lo que sea que puedas tener, ¿no? Por cualquier cosa puede pasar durante el día y quizás hay algo pendiente, lo que sea, ¿no? Que nos puede generar esa inquietud o esa ansiedad, angustia, lo que sea. Pues en la naturaleza me ayuda a limpiar, ¿ya? Al igual que con la meditación, es una manera también de meditar, ¿no? Y si meditamos en la naturaleza, pues igual se potencia, ¿sí? Por la vibración que hay en el entorno. Entonces, cuando yo conecto con la naturaleza, pues puedo soltar estas cosas, ¿sí? Eso es una de las razones que me trae a mí, ¿no? El limpiarme energéticamente, ¿ya? Y el liberarme, en sentirme con mayor liberación, con mayor paz, ¿sí? Conectar otra vez con esa esencia, es decir, limpieza y conexión, ¿ya? Eso me lo trae a mí cuando vengo a la naturaleza o cuando conecto con la naturaleza. Ya hemos dicho que en tu propia casa, ya sea en la ciudad, en un rascacielos, pues puedes coger una planta y conectar con esa planta, ¿ya? O puedes también, si imagínate, ni tan siquiera tienes plantas, ¿no? Puedes comprarte una, pero si ni tan siquiera tienes eso, puedes visualizarte, por ejemplo, en la naturaleza y conectar desde allí. También puedes hacerlo, ¿vale? Después, otra de las cosas que me trae a conectar la naturaleza son enseñanzas, ¿ya? Son enseñanzas. Por ejemplo, yo a veces pues voy escuchando lo que puedan transmitirme los árboles o las flores o las piedras, lo que voy viendo, lo que voy percibiendo. Y me llegan diferentes mensajes. Y quizás en ese momento pues necesito recibir ese mensaje, por ejemplo, de pues conecta más con tu corazón o a veces pues los árboles a mí me han enseñado muchas cosas y una de ellas es la paz con la que están, pase lo que pase en el exterior, ¿no? De mantenerme en el centro y que pase, ¿sí? Lo que esté pasando afuera, puedo seguir manteniéndome en esa paz profunda, ¿no? Pues son enseñanzas que yo he ido también aprendiendo de la naturaleza. Es curioso, ¿no? Porque también asociamos normalmente la naturaleza con eso, con esa paz, con tranquilidad, con que todo está bien. Pero también, curiosamente, he tenido la oportunidad de estar en lugares de la naturaleza que son más fuertes, ¿ya? Que no son como aquí, por ejemplo, que es como más esa paz y tranquilidad, sino que son lugares donde la naturaleza es muy fuerte, ¿ya? Y se defiende incluso a sí misma, tanto del ser humano como de las amenazas que pueda tener, ¿no? Y entonces una de las cosas que he percibido es que quizás también nosotros podemos atraer, al igual que en la sociedad, con las personas, en la naturaleza también la energía que quizás necesitamos desarrollar o recibir, los mensajes que queramos recibir, enseñanzas en ese momento, ¿no? Y por eso siento que hay diferentes energías también de la naturaleza. Como te decía, he estado en lugares donde la naturaleza es muy fuerte y a mí me ha enseñado a mantenerme fuerte también y a luchar, a pelear, ¿no? Quizás yo estaba en un momento que estaba más, pues eso, más volado, más conectado con la espiritualidad más de eso, pues de volar, ¿no? De que todo está bien y todas esas cosas. Y la naturaleza, pues me trajo, ¿no? En esos momentos
a enraizarme, ¿sí? A conectar más con mi lado más animal, más instintivo, en el sentido de mantenerme fuerte, para poder, por ejemplo, pasar el invierno, duro invierno, para poder hacer más actividad física de cortar maderas y cosas, ¿no? Entonces, viendo también animales que viven en esos lugares, animales muy fuertes, ¿no? Que quizás me enseñaron a mantenerme en mi lugar, pasara lo que pasara en el exterior y también eh, aprender a recibir ataques, no ataques así en el mal sentido, de cuchillos ni nada, sino un poco, pues eso, dependiendo del lugar en el que vivas, en el entorno en el que vivas, la vida es diferente, ¿no? Entonces, en cada lugar o en cada momento también, quizás necesitamos aprender cosas diferentes, ¿no? Desarrollar partes de nuestro ser que quizás hemos olvidado o no hemos atendido, sí, que tenemos que desarrollar para seguir evolucionando. Entonces, eso es una de las cosas también que me he dado cuenta, ¿no? Y quería comentártelo porque a veces eso, asociamos la naturaleza con pura paz y tal, pero a veces también puede traernos otro tipo de aprendizajes, ¿ya? Y, y bueno, quería comentarte esa parte. Entonces, dependiendo también del momento en el que estés, quizás los mensajes que te lleguen o la vibración que te llegue conectando con la naturaleza es diferente, ¿ya? Pero seguramente es lo que estés necesitando ese momento, al menos eso es lo que yo he vivido. Y por eso me parece muy, muy importante conectar con la naturaleza. ¿Por qué? O sea, la razón más importante para mí es porque nos ayuda a conectarnos con nuestra esencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque para conectar con la naturaleza necesitamos conectar con nuestra esencia. Si no, es muy difícil. Si estamos en lo externo, si estamos perdidos, ¿no? Sin esa conexión interior, sin esa conexión con la esencia, es muy difícil conectar. Porque la naturaleza, todos los seres de luz también, ¿sí? Conectan con esa vibración. Es otra vibración. Entonces, a mí me trae todo esto, conectar con la naturaleza. Y ya te digo que he vivido en ciudades grandes, he vivido en pueblos más pequeños, he vivido en plena naturaleza también, y dependiendo del momento he necesitado una cosa u otra, ¿sí? Entonces, aprovecha también lo que tienes, porque te puede traer muchas cosas, y el propio entorno de la ciudad también pues nos trae tanto aprendizajes como energías que quizás necesitamos desarrollar en este momento, pero sí el tomarte un momento, ya sea en el parque del pueblo, ya sea si tienes un jardín, ya sea si tienes, como he dicho, una planta en la casa o un animalito, ya sea que vives en la naturaleza, pues también aprovecharla, ¿sí? Porque a veces las personas que en el momento que estamos viviendo en la naturaleza, también pasa que no se aprecia, ¿no? Porque lo tienes todos los días ahí, pues lo mismo, ¿no? Apreciar nuestro entorno y sacar lo mejor, sacar qué es lo que nos está transmitiendo, qué nos está enseñando este entorno. Por ejemplo, también cosas que yo he sacado, aprendizajes en la ciudad y avances que he hecho han sido también a nivel, por ejemplo, de hacer, de avanzar, más de actividad. Eso es una de las cosas que a mí me ha traído, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Quizás a ti te trae otros aprendizajes, puede ser, o de relacionarse, ¿no? Porque hay mucha más gente, entonces también aprender a gestionar las emociones de los demás. Puede haber también muchos aprendizajes, ¿no? Si quieres también en otro vídeo podemos hablar más de esos aprendizajes de la ciudad. Pero que también hay, ¿vale? Quiero decirte que en cualquier lugar puedes sacarle provecho, ¿no? Y en este caso, en este vídeo, estamos hablando de la conexión con la naturaleza y por lo tanto las cosas que a mí me traen es esa conexión con la esencia, esa paz también que me trae, ¿no? El saber que todo está bien, ¿sí? Porque quizás pues voy a la ciudad, tengo que hacer unos trámites, lo que sea, me preocupo por A o por B. Vuelvo a la naturaleza, me conecto y puedo soltar todo eso y de nuevo me sintonizo con esa paz interior de saber que todo está bien, ¿sí? Y eso es, entonces te invito a que si tenías un poco olvidada la naturaleza en ese sentido, ¿no? O si quieres realmente conectar con tu esencia, tienes ganas de eso, pues la naturaleza puede ayudarte, ¿sí? A través de, como te he dicho, plantas, árboles, animales, elementales, ¿sí? Cualquier cosa relacionada con la naturaleza, los cristales, ya sean cuarzos, sean los que sean, te pueden ayudar a conectar de nuevo con esa esencia
y soltar esas preocupaciones que todos podemos acumular, todos podemos tener, pero también tenemos la posibilidad de soltarlos, ¿no? Ya sea con la meditación, en este caso con meditación o con conexión con la naturaleza. Y como te he dicho, simplemente respirar profundo, conectar con el corazón y de ahí con la esencia y con el entorno, ¿sí? Ya sea con un árbol, con lo que sea. Y esas respiraciones profundas, ese soltar, te puede traer esa conexión con la naturaleza, te puede facilitar la conexión con los seres que hay en la naturaleza y te puede traer enseñanzas importantes quizás en este momento en tu vida. Por lo tanto, también puedes escuchar a estos seres para que te enseñen también lo que en ese momento necesitas, ¿sí? Y eso, si tienes alguna duda o algo que has dicho, oh, pues me gustaría saber más de esta parte, ¿no? O si quieres que hagamos una meditación o lo que sea de esa conexión, ¿no? Más que la explicación, también coméntalo abajo en los comentarios, nos lo dices y veremos también si podemos pues, hablar sobre ello o hacer algún ejercicio, lo que sea. Y eso, dale un like al vídeo, compártelo también con las personas que crees que les puede ayudar y espero que hayas disfrutado, que tengas muy feliz y conectada semana, ¿sí? Te invito a que conectes en esta semana con la naturaleza, puedas como puedas, y nos cuentes también cómo lo has sentido, qué te ha traído, qué enseñanzas, qué conexiones, qué vibración. Y ahí vamos creciendo juntos. Que tengas muy feliz semana, un abrazo de luz, namaste.